los saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas mediante dos vías: el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, con rigor, sin temor ni favor, pero también a través de otro mecanismo que justamente la sociedad lo ha demandado y nosotros lo hemos acogido con humildad: el socializar la vida de hombres y mujeres que desde nuestra sociedad contribuyen de manera generosa con sus talentos, con sus compromisos, pero sobre todo con su honestidad. El día de hoy, y haciendo un paréntesis, un abrazo a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa, ingresa a la clínica de Bajo la Lupa y ha tenido esa cordialidad para con nosotros y sobre todo para con ustedes, el ciudadano Edison Garzón, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Edison Garzón, buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en Bajo la Lupa. Esta es la clínica Bajo la Lupa. Así es. Ya me asusté si estar en una clínica o no. No, en realidad feliz de poder compartir contigo un poco de lo que a mí ha sido dado. Y yo creo que lo que a uno es dado tiene que también dárselo a los demás. Es una de las principales razones de ser el ser humano, no quedarse nada, sino que lo que uno tenga pueda compartir. Así que aquí estoy muy gustoso. Un poco devolver, Edison, lo que algún momento la sociedad le entregó. Por supuesto, mira, el principio básico y dentro de la matemática filosófica de mi madre, cuando yo empezaba a hacer negocios y entender cuál era la principal razón de por qué hacer más negocios, era entender cómo multiplicaba el dinero. Y yo le pregunté a mi madre, ¿cómo multiplico el dinero? Y me decía que era fácil, siempre y cuando practicara yo esta matemática social. Y la matemática social es que para multiplicar tú primero tienes que aprender a dividir. Y cuando entiendes lo que mi madre trata de decir, es que si tú quieres multiplicar lo que tienes, primero tienes que aprender a compartir lo que tienes. Y simplemente estoy acá y en este momento, en este cargo público, haciendo justamente aquello. Es compartiendo todo lo que en el sector privado he podido hacer en beneficio de muchas personas. Lo estoy haciendo acá tratando de dejar huella, no solamente aportar una gestión, aportar una gota de arena, sino dejar huella, trascender, que es lo más importante, las virtudes del ser humano, es hacia dejar la huella de Edison Garzón al pasar por este espacio de las empresas públicas, haciendo una diferencia, preocupándonos por el ser humano como principal factor sobre todo lo demás. ¿Por qué? Vengo de una cultura empresarial y de lo que aprendí en Estados Unidos, en internships que he hecho yo en Silicon Valley, se dice que las vacas contentas sí dan más leche. Y esto quiere decir que cuando tenemos trabajadores mejor tratados, mejor remunerados y sobre todo preocupándonos por ellos, sus familias, vamos a conseguir que estos sean individuos que produzcan más. Nos preocupamos por el bienestar. Yo creo que llega un momento dado en la vida donde tú dejas de producir cosas, productos y demás y te concentras en la producción de bienestar, y es ahí donde comienzas a generar la verdadera riqueza. Un enfoque empresarial con perspectiva social, pero de la mano también con la cultura del talento humano. Por supuesto, yo tengo la bendición de dirigir y haber creado un grupo de empresarios que nos une algo muy especial, que es la conciencia social. Creo que no pueden existir hoy por hoy en la humanidad empresarios ajenos a aquello. Una cosa es hablar de la responsabilidad social corporativa, yo creo que eso está muy bien, pero ya hablar de la parte de ser un empresario con conciencia social quiere decir que no solo tienes que quedarte en el marco de tu empresa, sino comenzar a contribuir con la sociedad. Es decir, cuando el presidente Lenín Moreno ha dicho no hay que tener miedo a la política, hay que dignificar la política, eso han sido un poco de las cosas que han motivado a que dejemos un poco la zona del confort de nuestras empresas y comencemos a hacer lo que te dije, a compartir lo que mejor sabemos hacer a beneficio de todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que exista una mejor sociedad. Sin duda alguna, todos esos aspectos que usted ahora narra forman la personalidad de Edison Garzón. Y esto no ha podido ser de aquello, de esa manera, si es que no ha venido de una huella anterior, que es la filosofía de su padre y de su madre. Y que usted también comenta en algunas entrevistas, he podido leerlo, que ahora lo transmite también a su hija.
cómo Edison Garzón pudo asimilar plenamente la filosofía de los progenitores para aplicarlo en el sector de la sociedad tan importante como es el empresariado. Mira, cuando eres una persona, yo digo, eres un empresario de a pie y jamás olvidas quitas los pies de la tierra y mantienes los pies en la tierra, jamás vas a olvidar los valores con los cuales fuiste creado. Yo vengo de una familia muy humilde. Recuerda que mi madre con mi padre, cuando ellos se casan en el año 67, sus padres, mis abuelos de lado, les regalan 100 gallinas para comenzar a construir lo que en ese entonces fue su matrimonio. Y esto, más un burro, que decía que ella de soltera también tenía un burro. Entonces, ella comienza con, cuando nos narra la historia, que comenzaron con 200 gallinas. Ahora, hoy por hoy, la compañía de la cual soy accionista produce más de 38,000 huevos por hora. Bioalimentar. Bioalimentar, es correcto. Y adicional a esto tenemos varias líneas de nutrición de mascotas, de nutrición, alimentos pecuarios, de acuacultura. En realidad, Bioalimentar es una compañía que alimenta la vida. Y que hay que decirlo, con alta competitividad, porque está dentro del mercado de aquellas compañías que trazan el rumbo para quienes recién empiezan. Sí, mira, gracias a Dios somos una de las 250 empresas más grandes del país. Esto te da más o menos una imaginación, y a quienes nos están viendo, entrar y buscar nuestros videos en YouTube, un poco entender la filosofía, la cultura empresarial que manejamos, y eso es un poco de lo que tratamos de hacer ahora en el espacio de las empresas públicas. Pero te decía que una vez que creces con esos valores, entendiendo lo que es, no pierdes la perspectiva. Yo vengo de una familia humilde, sé lo que es ser un empresario de a pie, sé lo que es luchar, todo lo que se ha ganado gracias al esfuerzo y la construcción de la educación por parte de mis padres. Entonces, creo que el resultado hoy por hoy, como le dije a mi madre ahora apenas, alguna vez escribí una carta, por ahí a mis 18, 19 años, le decía: madre, jamás te arrepentirás, porque creo que has sembrado en tierra fértil, y ella es lo que está cosechando hoy por hoy. Yo tengo que ser muy honesto, soy una persona de mucha fe, creyente y sobre todo grato. Creo que el principal ingrediente del éxito en la vida es la gratitud. Yo creo que un país que no tiene éxito es porque no tiene gratitud. Entonces, y porque no tiene fe tampoco. Y porque no tiene fe. Y yo creo que hace falta en la vida empezar a ser mucho más gratos con lo que tenemos, mucho más entendedores de lo que es la gratitud en general, porque quien no es grato está olvidando de dónde vino. Entonces, el éxito son los valores, de dónde vengo, no olvidar jamás y no separarme ni un momento de la tierra. Y ponerlo en práctica también. Por supuesto, todos los días. Para Edison Garzón, pese a que yo lo ha manifestado, pero es importante para ustedes, para toda nuestra comunidad migrante, también para nuestros ecuatorianos aquí en el país que nos ven. ¿Qué tan importante es para un ser humano que los progenitores le dejen como mejor herencia valores, virtudes que, como lo hace Edison Garzón, no solamente los asimiló, no solamente los transmite a nivel familiar, sino que ahora desde un espacio que le ha sido encomendado a nivel nacional, lo aplica? Mira, me preguntas qué tan importante es lo más importante. Es difícil responder si no solamente con algo. Quien no tiene valores en la vida no es un ser humano, será un ser inerte que pasará en la vida diabulando por las calles, pero no aportando a la sociedad. Y yo creo que lo que no suma en la vida resta, y si no estás en esta vida para sumar, le estás restando a la misma vida. Edison Garzón, en la cuenta de redes sociales, en Twitter, me corrige si estoy equivocado, señala empresario con conciencia social. Dentro de también su biografía manifiesta que se ha alejado un poco del sendero conflictivo, de empezar a discrepar para acercarse a ese sendero en donde busca la unión, que es el diálogo, y Bajo la Lupa fomenta virtudes ciudadanas a través del consenso. El doctor Rodrigo Borja me hizo acordar ahora, también señala que la política es el arte de cómo empezar a entender el panorama social para propender hacia la unión. Desde esa línea, Edison Garzón ha marcado la gestión en la empresa coordinadora de empresas públicas hacia la unión. Por supuesto, mira, tengo 38 años, tomé la empresa a mis 21 años y siempre la base del éxito ha sido creer que si sigo haciendo lo de siempre, voy a obtener el resultado de siempre. Entonces, habiendo entendido eso,
decidí que mi vida no debe estar marcada y hacerlo de siempre. Y comencé a ser desde muy joven disruptivo y pensar diferente. El pensar diferente me llevó a hacer cosas diferentes. Si tú me preguntas por qué estoy acá, porque creo que si es que uno ve de lejos los toros es la comodidad. Es lo que te dicen, normalmente te programan y te dicen más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces prácticamente están parametrizando en ti y ya fórmulas con las cuales no debes jugar, te están dando que tú tengas miedo a atreverte a romper esos paradigmas y de los cuales yo, gracias a varias preparaciones que he hecho, considero que hay que romper los paradigmas, alejarnos de ello y comenzar por el lado de la disrupción, y la disrupción positiva, donde hay muchas personas que te dicen, no, eso no se puede hacer, y creo que es la base de entender que es porque ellos no pueden hacer más que por la necesidad de algún recurso. Exactamente. Entonces, alejándote y arriesgando, una vez que tú sales y te comienzas a arriesgar, y viene un poco con el deporte que yo practicaba siempre, sentir adrenalina, que es el automovilismo, y llevarme a una zona donde siempre sienta riesgo, y yo creo que ha sido esa combinación del factor riesgo, adrenalina, de tratar de vivir siempre motivado por algo que me vaya a ser diferente para obtener resultados diferentes en la vida, es que ha habido esta combinación para tener éxito, y no solamente en la parte profesional, sino creo que soy un hombre bendecido. Algún día le dije a mi madre, cuando cada vez aumentaba la nómina, empezamos con 3 empleados, hoy gracias a Dios la compañía cuenta con más de 500 colaboradores. Bendito Dios. Sí, y mi madre le decía, pero ¿por qué contratas tanta gente? Yo le decía, madre, porque ¿cuál es tu afán? Decía, yo quiero llegar a ser el empleador más grande del país, porque al lado, cuando tú generas empleo, estás generando riqueza y cumples esa matemática social, compartir para multiplicar. Y coadyuva al Estado. Exactamente. Entonces ya eres un empresario con conciencia social. Entonces tienes que entender que la conciencia social no es un estado, no es una forma de ser, es un todo, donde ya no ves solamente por tu empresa, sino comienzas a ver por tu entorno en general y con una visión social. No puedes perder nada de lo que hayas tenido. En la vida tú tienes acá, viniste para servir y para ser feliz. Y eso creo que tenemos que entender, que la vida es un momento, que la vida profesional de las personas es un corto momento que dura 40, 50 años en el mejor de los casos, y tenemos que aprender a ser felices. Entonces vivir con una cultura de felicidad es muy importante. Te vas a enfermar menos y podríamos hablar un montón de aquello. No obstante, llegar al punto en el cual tú sintetizas que el aporte que ahora estoy haciendo desde acá es justamente porque creo que no puedes ver los toros de lejos, no acercarte. Tienes que ser protagonista de la novela en algún momento, arriesgando. Si no tomas riesgos en la vida, nada va a pasar. Ya ha sido parte de su filosofía de vida. Correcto. Si entonces, si es que yo vi a la política en algún momento, fui crítico de la política, me di cuenta que criticando no conseguía nada. Y cuando empecé a darme cuenta que a través del diálogo, y pasé de la crítica a la propuesta, entonces construí un colectivo de empresarios que pensaban igual a mí, que se llama Proponle, y Proponle al futuro nace de entender que el que critica se estanca, el que propone avanza, y yo no estoy acá porque he buscado un puesto político, estoy acá porque gozo justamente de la confianza del señor presidente de la República en encomendarme algo de lo que sé hacer bien. Entonces estoy muy contento, estoy bendecido, le pagaría yo al Estado por hacer lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo, creo que no muchas personas tienen la capacidad de entender que manejar este holding de empresas públicas, para mí es un PhD. Yo estoy muy bendecido, agradecido, y sobre todo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que nos ven, que están lejos, que tengan la plena seguridad que un empresario que ha vivido y viene de la calle, un empresario de la calle que ha caminado, que tiene la experticia, está dando lo mejor de sí para que podamos crecer en las empresas públicas, generar más bienestar y sobre todo hacer que las empresas públicas se conviertan en el orgullo nacional de los ecuatorianos, que un ecuatoriano diga, esa empresa pública es el orgullo nacional mío. Entonces allá vamos, estamos empezando con un plan de perfeccionamiento empresarial, llevaremos que las empresas públicas sean el orgullo nacional de los ecuatorianos, y consecuentemente estaremos trascendiendo y tendremos que seguir afuera. ¿Por qué no internacional a las empresas públicas? Le decía yo al presidente y me decía, sí, ¿por qué no? Entonces quizá estemos hablando muy pronto de internacionalizar aún más las empresas públicas. Antes de seguir en ese tema, dejándonos un poco, usted señalaba que también comparte
y le da espacio a su personalidad para sentir la adrenalina. ¿Qué le dejó en rally cuando ganó esa condecoración? Bueno, mira, varias... ¿Sintió adrenalina Edison Garzón en ese momento? Mira, la comparación con la adrenalina que te deja el automovilismo no es comparable hasta que no lo puedes describir hasta que lo palpa. Claro. La adrenalina que genera para mí la velocidad es algo indescriptible que solamente lo puedo valorar a la hora que lo cambié por otro hobby. Cambié el hobby de las carreras por conocer el mundo. Esa es otra de las pasiones que tiene Edison Garzón. Mientras más conozco el mundo, creo que más afortunado soy. Dios nos ha puesto bellezas sobre la tierra que si uno no aprovecha y conoce mientras más pueda de ellas, creo que está desperdiciando. Y descubre también que hay más que hacer. Exactamente, esas son las mejores maestrías que uno puede estar haciendo, pero no obstante, fui vicecampeón sudamericano de rally. Sí, señor. Fui segundo en la Vuelta a la República, he ganado varios premios. En definitiva, el correr es una de las cosas más grandes que me pican los pies cada vez que escucho un motor o veo una moto por ahí. Es algo que yo creo que no he dicho, he cortado ya. Creo que es un stand-by, volveré quizá en algún momento, porque cuando llevas en la sangre algo, está en la sangre y no puedes alejarte de ello. Ha hecho una pausa solamente, ha hecho una pausa. Digamos que he hecho una pausa, sí. Para poder retornar. Esperemos que en algún momento se pueda retornar. Para volver al tema y ya ir finalizando. Pese a que ya lo ha hablado Edison Garzón sobre su estilo de gestión respecto a brindar eficiencia, brindar transparencia, brindar también rentabilidad a aquellas empresas que lo permitan hacerlo, le consulto. El reto de Edison Garzón como empresario está en que las demás empresas emulen esa conducta de ir hacia un diálogo, pero también sin descuidar su responsabilidad empresarial y su responsabilidad social. Es correcto, mira. Ese es el reto. Ese es el reto, y para eso hay que entender que la competencia no existe. Tienes que entender la diferencia entre que hay la palabra que es la competencia y la competencia. Una vez que tú entiendas que tú con tu vecino no es tu competencia, es tu competencia. Es decir, que estás viendo que él te ayuda a ser mejor. El competidor se da cuenta que están entre los dos desarrollando un mercado en conjunto y poder crecer en conjunto. Creo que los empresarios, una vez que entendemos eso y no vemos a la competencia como el enemigo y comenzamos a verle como el competidor, nos comenzamos a dar cuenta que juntos podemos crear más. Entre todos, si nos ponemos de acuerdo, podemos beber de ese cáliz, digo yo. ¿Por qué? Porque tenemos que competir. No podemos vivir en la vida compitiendo. Desde que nacemos en la vida nos ponen a competir el uno con el otro. Cuando estás en un cumpleaños y te dan los caramelos, te ponen a competir, te ponen en modo competencia. Entonces tú, sobre todas las cosas, quieres irte encima del otro. No, la idea se trata de entender que todos somos competidores y que desarrollamos los mercados y podemos llegar a beber todos del cáliz si nos organizamos y entendemos bien. En 30 segundos, ¿es posible matrimonio, empresa, sociedad? ¿Es posible? Es posible. Yo creo que es posible. Todo lo que crees lo puedes crear, así que creo que es posible. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, nada más para todo. Un mensaje para nuestra audiencia, hermanos migrantes de Estados Unidos, Europa y también los que estamos aquí. Hermanos migrantes, los llevo tanto en mi corazón. En algún momento también fui un migrante antes de entrar a la Universidad de Yale. Pude estar viviendo y sé la realidad en la que viven muchos afortunados, otros no tanto. Les mando un abrazo solidario, cordial, que en esta Navidad no solamente llegue prosperidad a sus hogares, sino también que la bendición de Dios ilumine a cada uno de ustedes y de todos y cada uno de sus familiares en el exterior, acá en el país. Tengan ustedes la plena seguridad que el presidente Lenín Moreno ha escogido a las personas idóneas que estén al frente de las empresas públicas para ser de estas mayores generadores de bienestar. Gracias, Edison Garzón, por permitir a Bajo la Lupa ingresar a su personalidad, a lo que está haciendo y también tener la nobleza de entrar a la clínica Bajo la Lupa para poder conocer más de quien está al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas y que sin duda alguna ecuatorianos nos socializa que sí es posible fomentar virtudes ciudadanas, sí es posible practicarlas. Una persona íntegra que viene desde el empresariado practicando lo que él ha dicho, y me quedo también con eso, el poder asimilar las virtudes de sus progenitores, que es tan importante para una sociedad. Gracias, Edison Garzón. A ustedes. Si no nos vemos, que tenga una bonita Navidad
Que Dios siga bendiciendo esa lucha y esa generosidad de haber aceptado un reto tan importante a nivel nacional para, como usted lo ha dicho, una pausa y poder en lo posterior quizás retornar nuevamente a lo que ha hecho y lo ha venido haciendo bien. Esperemos que sí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Estimados ecuatorianos, ya hubo una pausa temporal con ustedes. Hagan su muy bien, Dios bendiga América y recuerden, como lo hemos venido conversando con Edición Garzón, para una comunicación efectiva, para ser patria, no solamente hace falta escuchar, sino también hablar. Pero es hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.